Vamos a hacer una excepción con Congresista Mantilla, ya, porque estamos en el tercer tiempo adicional. Tiene la interrupción. Ya, muchas gracias. Presidente, este tema de la resolución motivada, que se tenga en cuenta, señor presidente, que es un principio constitucional que toda resolución debe ser motivada. A lo que señala el congresista Violeta y lo que también señaló el congresista Lescano, yo quería precisar que debe ser una resolución motivada conforme al orden de méritos o a las notas obtenidas en el concurso, pero tiene que ser motivada. No podemos decir que no sea motivada, simplemente formalizar con una resolución. Muchas gracias. Puede continuar, congresista. Presidente, yo en realidad había terminado, pero aprovecho el comentario del congresista Mantilla. Creo que es una confusión. Todas las resoluciones efectivamente tienen que ser motivadas. Hay diversas sentencias del Tribunal Constitucional que inciden en ese sentido. Sin embargo, lo que no debería ocurrir es que al poner que va a ser votado y que requiere una mayoría determinada, eso sirva para que se vote en sentido contrario al orden de méritos y por lo tanto se termine por destruir el principio de la meritocracia. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Comprendo el nerviosismo de las defensoras ad honorem del enfoque de género, ahora paridad. Los nervios se entiende, presidente, porque desnudamos la verdadera esencia de su ideología, que nada tiene que ver con la mujer. Sus comentarios, lejos de afectarme, me fortalecen, porque congresistas pro vida, pro familia, tenemos el apoyo de miles de padres de familia. Así que volvamos al texto de la Junta Nacional de Justicia. Sugiero, presidente, modificación del artículo 43 del texto sustitutorio aprobado en sesión de la Comisión de Constitución de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Dice, artículo 43, responsabilidades de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia son responsables por los actos que realicen en ejercicio de sus funciones. Pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso de la República adoptado conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Constituye causa grave en el ejercicio del cargo incurrir en alguna prohibición prevista en la presente ley o en conductas que afecten directa o indirectamente de manera negativa el ejercicio de alguna de las atribuciones como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Debe decir, artículo 43, responsabilidades de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia son responsables por los actos que realicen en ejercicio de sus funciones. Pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso de la República adoptado conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Constituye causa grave en el ejercicio del cargo incurrir en alguna prohibición prevista en la presente ley o en conductas que afecten directa o indirectamente de manera negativa el ejercicio de alguna de las atribuciones como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Es causa grave imputable a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, 1. Desempeñar simultáneamente al cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia cargos públicos remunerados o prestar cualquier clase de servicios profesionales remunerados, salvo la docencia universitaria. 2. Ejercer la defensa o asesoría legal, pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley. 3. Incurrir en la prohibición de ejercer actividad lucrativa. 4. Violar la reserva propia de la función. 5. Cuando se haya tenido conocimiento de la realización de cualquiera de las causales mencionadas en el presente artículo y no se haya comunicado a la Junta Nacional de Justicia. Sustento. Se incorporan supuestos de causa grave imputable a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tiempo adicional. Vinculadas a actos que puedan interferir en el normal desarrollo de las funciones que le corresponden como miembros de la Junta Nacional de Justicia o puedan afectar la transparencia con la
con la que aquellas deben llevarse a cabo. Es todo, presidente. Tiene la palabra la congresista María Elena Foronda. Gracias, presidente. Muy brevemente, pero no por eso menos importante a esta hora del debate, presidente, porque se trata de un proceso que requiere de la más alta, no solamente especialización, sino compromiso político de quienes somos parte del Parlamento. Y en esa perspectiva, presidente, no logramos entender por qué en este proyecto de ley que ha sido ahora sustentado no se han considerado las observaciones sobre el tema de las declaraciones juradas hechas por la propia Contraloría de la República en el artículo 23 sobre la obligación de presentar declaraciones juradas, pero para no que sea un papel que aguanta todo, sino para que todo el personal, y no solamente los miembros del sistema de la Junta Nacional de Justicia, tengan la obligación de presentar estas declaraciones de intereses al asumir el cargo, porque no es solamente el corrupto, sino su entorno, los que generan y delinquen cuando se trata de incumplir con las normas. Y estamos hablando de asesores y del entorno de corrupción que esperemos no se vuelva a repetir más. Por lo tanto, presidente, nos parece importante además colocar una disposición complementaria final, también sugerida y que no ha sido reconocida por la Comisión, lamentablemente, que tiene que ver con la fiscalización patrimonial y del entorno vinculado. Y que estas declaraciones juradas, que son de bienes, ingresos, rentas, intereses, propiedades de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ingresen dentro del sistema de control de la Contraloría General de la República, y que la propia Contraloría fiscalice, supervise la autenticidad de los mismos, para que de esta manera nos puedan dar un reporte real de la veracidad de lo que ahí se declara. Porque si no vamos a seguir teniendo sacadas de vuelta mentiras que no siempre han llevado a esclarecer hechos tan delictuosos como el que hemos enfrentado y que han dado origen no solamente al tema de corrupción, sino de la criminalización vinculado a esto y también crimen organizado. Finalmente, presidente, hay algo que me preocupa muchísimo. Es que en este proceso, mediante esta ley 3833, que declara en emergencia el Consejo Nacional, que declaró en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y establece todo este proceso, se declararía que esta emergencia vence el 29 de abril del 2019. Vencido este plazo, se reactivarán los procedimientos del ex Consejo Nacional de la Magistratura y ahí se crearía un vacío legal que podría agravar la crisis del sistema de justicia. Asimismo, debemos de tener en cuenta lo dispuesto en esta primera disposición complementaria y transitoria de la ley 3904, que aprobó la ley de reforma y encargó a la Comisión de Ley de Reforma Constitucional, Tiempo adicional. presidente, a la Comisión Especial presidida por el Defensor del Pueblo, que en un plazo no mayor de 90 días se elija a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y de ahí que si digamos que hoy llegáramos a aprobar el dictamen y el día lunes 4 se promulgara la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, más los 90 días de proceso de elección, sería el 4 de mayo, recién cuando se estarían designando a los nuevos miembros, creándose un vacío legal, un proceso riesgoso justamente para llegar a operar todo este sistema de justicia que estamos promoviendo su reforma. Por lo tanto, presidente, la propuesta es muy concreta y ojalá que se pueda retomar. Y es que resulta importante aprobar el dictamen de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia a fin de evitar que se genere un vacío legal que agrave mucho más la crisis del sistema de justicia que estamos viviendo. Y para salvar esta situación, incorporar una disposición final. Tiempo adicional. Que prorrogue, presidente, la declaración de emergencia del ex Consejo Nacional de la Magistratura hasta la designación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, presidente. No es un tema de forma, es un tema procedimental que no podemos descuidar. No vayamos solamente a los términos de procedimientos,
ni solamente al análisis del debate doctrinario, que me parece muy interesante, pero que si no ha amarrado a este tipo de candados, vamos a seguir teniendo más guachiturros, más malditos del azúcar, más jueces corruptos, más intereses soterrados, también entre políticos, para seguir avalando actos de corrupción que el Congreso debe desterrar definitivamente del país. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, hemos debatido ampliamente, tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Constitución, el tema de la Junta Nacional de Justicia. Creemos que fundamentalmente pasa por un tema no solamente de nueva reglamentación, sino también de preparación. Quien me antecedió, el congresista Gilbert Violeta, insistió en el programa de formación, de profesionalización de jueces y fiscales, señor presidente, y este es un tema que no está considerado y que debería implementarse si realmente queremos no hacer solo un cambio cosmético, sino garantizar profesionalización en lo que significa formación de jueces y fiscales. La otra preocupación, señor presidente, en los dictámenes se establece como competencia de la Junta Nacional de Justicia la ratificación de los jefes de OMPE y RENIEC, de la misma manera que para los jueces y fiscales. La Constitución Política solo contempla la ratificación para el caso de jueces y fiscales. En el caso de los jefes, tanto de la OMPE como la RENIEC, es el tema de renovación. Por lo tanto, según el artículo 182 y 183 de nuestra Constitución, para evitar ahí conflicto en el marco constitucional, porque ahora aparece el término ratificación, habría que hacer el cambio por renovación. Entonces, señor presidente, estos son los dos aportes para el tema de la Junta Nacional de Justicia. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la congresista Wilca. Gracias, presidente. Coincido, presidente, con mis colegas que señalan que espero yo, termine siendo además un debate histórico. Tenemos la oportunidad desde el Congreso de la República de en algo empezar a revertir la situación de pérdida de legitimidad en la que cayó el Poder Judicial. Ciertamente no en los últimos tiempos. Hemos entrado en un proceso de pérdida de credibilidad hace mucho, pero tuvimos el año pasado probablemente uno de los momentos picos cuando la ciudadanía, que estaba antes de estas discusiones ajena a este debate y entendía como algo muy lejano la situación del sistema de justicia, pudo constatar casi en primera persona la forma en la que le afectaban los niveles tan vergonzosos de corrupción que se habían instalado en el sistema de justicia. Pudo ver, pudo escuchar cómo se traficaban sentencias, cómo se repartían cargos y cómo se planificaba incluso al interior de estas mafias judiciales la captura del sistema de justicia para mantener los privilegios y, por supuesto, para negociar con otro tipo de instancias del poder político, el poder que se da para gestionar la justicia en el país. Y esa toma de conciencia por parte de los ciudadanos es lo que nos ha llevado acá. Y no hay que olvidarnos de eso, colegas parlamentarios. Un referéndum y una reforma constitucional que fue empujada casi por presión de la ciudadanía nos debe permitir entender que no solamente se trata acá de un cambio a nivel legal, se trata sobre todo de cambios a nivel de las mentalidades. ¿Qué tipo de sistema de justicia es hoy el que requieren los más vulnerables en nuestro país? Y ahí, presidente, quiero llamar la atención sobre algo que hoy está siendo parte de un debate central en esta discusión. La propuesta sobre los mecanismos para garantizar la igualdad también en el sistema de justicia. No es un debate secundario y afortunadamente quienes se han opuesto a ella, en algunos casos de manera poco argumentada, están demostrándonos la importancia de esta discusión. Hoy no es un asunto solamente de mujeres, es un asunto de cómo garantizamos que quienes son más vulnerables, que quienes son más maltratados, que quienes son las víctimas de ese sistema de justicia lento, corrupto y plagado de personajes que trafican con la ley, realmente puedan encontrar un cambio. Entonces, por
por eso, presidente, es fundamental que empecemos a mirar no solamente cómo le ponemos más criterios, por ejemplo, para controlar a los magistrados, para evitar la corrupción, sino cómo además empezamos a hacer que esas personas tengan realmente un nivel de conciencia sobre quiénes son los más vulnerables al momento de buscar justicia. Y ciertamente, presidente, hoy en el país uno de los sectores más vulnerables para la búsqueda de justicia son las mujeres. Si no, veamos la calidad de las sentencias, la lentitud de los procesos y la indiferencia con la cual se trata a quienes van justamente a los juzgados y a las diferentes instancias para buscar algo de justicia que les acompañe. Y ahí, presidente, entra la importancia de que tengamos una Junta Nacional por la Justicia, una instancia que define el nombramiento de jueces y fiscales idónea. Y ahí es donde hay que empezar a mirar este criterio. Tiempo adicional. Al cual se alude mucho de manera abstracta como la meritocracia, pensándolo en el tipo de sociedad que tenemos. ¿Y cuál es el tipo de sociedad que tenemos? Tenemos una sociedad que todavía discrimina a las mujeres, una sociedad en la que la desigualdad, a pesar de que formalmente nuestra Constitución habla, sí, de la igualdad entre hombres y mujeres, no ha podido ser convertida en un principio real. Y para el tema valgan algunas cifras, sobre todo en el sistema de justicia. ¿Cuántas de las magistradas que conforman el sistema de justicia de nuestro país realmente pueden acceder a los cargos directivos? ¿Cuántas? Miren, para poner un ejemplo, 50% de los jueces de paz letrados, los de la escala, digamos, primera en el sistema de justicia, son mujeres. Ahí sí, en la escala más baja, una cantidad importante de mujeres, más del 50%. A medida que vamos escalando en el sistema de justicia, la cifra se va reduciendo. Y en el nivel más alto, jueces supremos, no se llega ni al 25% de presencia de mujeres. ¿Por qué? ¿Por la falta de mujeres capacitadas? ¿Alguien podría creer que faltan profesionales capacitadas para acceder a los más altos niveles del sistema de justicia? ¿O que a las mujeres no les interesa llegar a ellos? No, colegas. Se trata justamente de estos mecanismos Tiempo adicional. de discriminación y desigualdad que lo que han hecho es constituir barreras invisibles para que las mujeres lleguen realmente a espacios directivos. Miremos el Congreso de la República, miremos órganos del Ejecutivo y, por supuesto, veamos estas cifras para el caso del Poder Judicial. Entonces, esa es la razón por la cual se incide en la necesidad de la propuesta de paridad. No es un asunto de privilegios, como algunos dicen, es un asunto simplemente de empezar a emparejar la cancha. ¿Y con eso beneficiar a quién? ¿A un conjunto de personas que van a ser elegidas? No. Con eso beneficiar justamente a quienes son más vulnerables en el sistema de justicia, a las mujeres que no se sienten representadas ni escuchadas en él. Por eso, presidente, la importancia de tomar en cuenta la propuesta que sí fue aceptada en la Comisión de Justicia. Debatimos ampliamente y ahí se mostraron no solamente los criterios que respaldan esta medida como algo constitucional. Es la verdad francamente insostenible que alguien diga que esto es discriminatorio o que la paridad vulnera la Constitución. Todo lo contrario, lo que está haciendo es darle desarrollo a un principio de la Constitución que dice que somos iguales ante la ley, pero que realmente no hemos podido desarrollar en la práctica, y para eso valgan las cifras de participación política de las mujeres en el Estado, pero también las cifras de violencia que cada vez son tan vergonzosas. Presidente, por eso nos reafirmamos en la necesidad de que este principio sea recogido, de que tengamos una justicia, como algunos han dicho, no solamente con cambios cosméticos, sino una justicia con cambios. Para que concluya, por favor. Con cambios de mentalidad. Y no es un tema, acá, presidente, quisiera que quede claro, porque hay gente que escucha este debate con mucha atención. No es un asunto de sectores políticos, no es un asunto de un sector de parlamentarios contra otro. Es un asunto que lo que está haciendo es aportar a una corriente que debe generar mayor igualdad, igualdad real, no igualdad que está escrita solamente en un papel. Y eso va a beneficiar no a las congresistas que estamos ciertamente argumentando en favor de ella. Debería, y esperamos que sea así, beneficiar al conjunto de ciudadanos del país, al conjunto de personas que hoy esperan un sistema de justicia diferente. Me pide una interrupción. Congresista Forna, tiene la interrupción. Simplemente para ratificar que este enfoque de género no es solamente un tema de elaboraciones conceptuales, es un tema de ejercicio de derechos. Y como tal, un espacio como el Parlamento tiene que elevar el entendimiento de un proceso que no solamente ha sido reconocido en la Constitución Política, en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Sostenible, y de poblaciones vulnerables, en los miles de convenios internacionales suscritos por el Perú. No reconocerlo así es no reconocer la historia. No reconocerlo así, no reconocer el futuro. No reconocerlo así es mantener condiciones de inequidad,
porque somos diferentes pero no desiguales. No reconocer así es no poner en los instrumentos de justicia del país algo que las mujeres por derecho hemos luchado. Y por lo tanto también incluyen a los niños y también ojalá algún día a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. En ese momento podemos entender el concepto real de lo que es hacer justicia. Puede continuar para que culmine, por favor. Presidente, no queremos más una justicia de hermanitos, no queremos más una justicia de corruptos, queremos una justicia que sea capaz de escuchar hoy a las miles de voces que claman ser atendidas, ser tratadas con respeto, ser tratadas con igualdad. Por eso es fundamental que empecemos a tomar medidas, por eso es fundamental que comprendamos que la paridad no es nada más que la ratificación de los principios democráticos bajo los cuales deberíamos empezar a funcionar como país. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Andrade. Presidente, me pide una interrupción el congresista Vieira. Congresista Vieira tiene interrupción. Muchas gracias, congresista. Presidente, voy a hacer un paréntesis, un llamado al gobierno para que atienda las emergencias que en estos momentos está pasando las ciudades costeras de Arequipa, Ocoña, La Planchada, Tico. La población está desesperada. La ayuda que ha llegado por parte del Ministerio de Defensa es insuficiente. Y también la ciudad heroica de Tacna ha sufrido una lluvia de 9 horas. Se ha mezclado con las aguas servidas, en otras palabras, con el desagüe. La situación está peor que San Juan del Lurigancho. ¿Qué pasa con el gobierno? Ministro de Defensa, Defensa Civil, Ministerio de Salud, deben actuar inmediatamente, por favor, un llamado. Muchas gracias. Congresista Andrade, puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, con respecto a estos proyectos de ley, yo voy a referirme al secretario técnico especializado, que es un órgano de apoyo a la comisión especial que tiene un carácter permanente. En ese sentido, podría ser una de sus atribuciones guardar el acervo documentario que produzca la comisión especial a consecuencia del concurso público de méritos y no la Junta como propone el dictamen de la Comisión de Constitución. Esto por una cuestión operativa, ya que la Secretaría Técnica, al ser un órgano especializado, podría trabajar perfiles y realizar estudios sobre la base de la información generada durante el concurso público de méritos. Esto podría ayudar al mejoramiento de los procesos de selección. Porque en cuanto al acervo documentario dice, el acervo documentario de la Comisión Especial se entrega a la Junta Nacional de Justicia dentro de un plazo no mayor de 10 días calendarios contados a partir del día siguiente de finalizada la juramentación. Y debería decir, en cuanto al acervo documentario, el acervo documentario de la Comisión Especial es custodiado por el secretario técnico especializado. Es lo que yo solicito que la presidenta de Constitución sirva a tomarlo en cuenta. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, presidente. Y en el ánimo de contribuir al mejor desarrollo del texto del proyecto de ley 3745 enviado por el Poder Ejecutivo, tengo una propuesta de modificación del artículo 25 del texto sustitutorio aprobado en la sesión de la Comisión de Constitución respecto a la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. En el artículo 25, donde dice funciones de la JNJ, nombra, ratifica, evalúa y sanciona a los jueces y fiscales en el modo previsto por la Constitución y la presente Ley Orgánica. Anualmente, la Junta Nacional de Justicia remite al Congreso de la República un informe detallado sobre el cumplimiento de sus metas y los objetivos trazados en su plan institucional. Allí debe decir, el artículo 25, funciones de la Junta Nacional de Justicia. Esta nombra, ratifica, evalúa y sanciona a los jueces y fiscales en el modo previsto por la Constitución y la presente Ley Orgánica. La Junta Nacional de Justicia desempeña adicionalmente las siguientes funciones. 1. Elaborar y aprobar su reglamento normativo, su reglamento de organización y funciones, así como todos los reglamentos, directivas y acuerdos referidos a los procesos a su cargo. 2. Elaborar y actualizar el perfil del juez y del fiscal en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura. 3.
emitir precedentes y directivas vinculantes para los jueces y fiscales de todos los niveles, en lo concerniente a las atribuciones constitucionales y legales de la Junta. Las resoluciones y demás actuaciones que recaigan en los procesos relacionados con las funciones constitucionales de esta institución se notifican en la casilla electrónica que proporciona la institución y a la que se accede desde el boletín oficial. Anualmente, la Junta Nacional de Justicia remite al Congreso de la República un informe detallado sobre el cumplimiento de sus metas y los objetivos trazados en su plan institucional. El sustento, presidente, es básicamente para precisar funciones adicionales inherentes a las labores propias que desarrollará la Junta Nacional de Justicia, vinculadas a actos de administración interna en la actualización de los perfiles del juez y fiscal, conjuntamente con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura, así como la vinculatoriedad de los precedentes y directivas que se emita en el marco de la competencia. Es el aporte, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Dagmer. Señor presidente, señores congresistas, ciertamente que la coyuntura política que se vive todavía en el país debería haber llevado a que este debate tenga algunos ejes más sustantivos con resoluciones, porque buena parte del develamiento de la crisis de corruptela que inunda el Perú no solamente es porque algunos malos empresarios o grandes empresarios saquearon el tesoro público y robaron, sino porque gracias a unas interacciones telefónicas se descubrió que había esas comunicaciones a niveles de fiscales o de jueces que hablaban como hermanitos, hablaban como gallada, hablaban como patota, pero que en el fondo estaban haciendo un inmenso acto de corrupción a partir de sus facultades. Y esa intercepción en el Callao ayudó a descubrir justamente las vinculaciones con las mafias vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la exportación, vinculadas a un conjunto de elementos que habían y todavía lamentablemente asolan el Callao y otras partes del país. Pero ese hecho tan central no se refleja en los proyectos de ley que están planteados, porque justamente se ha develado la profundidad de esa corrupción institucional en diversos ámbitos jurisdiccionales, pero las propuestas no están al nivel de lo que se ha develado. Las propuestas van a organizar un poco mejor los niveles de representación, las fórmulas de reunión, los establecimientos de sucesión, pero hay procedimientos elementales básicos ante una evidencia de corruptela institucional como la que existe en el país. Uno fundamental: debería prohibirse que los que estén en esos niveles tengan, por ejemplo, cuentas offshore en el extranjero. No debería haber ninguna posibilidad, y quien esté ahí debería ir inmediatamente a la cárcel si es descubierto con una cuenta offshore personal o ligada a él indirectamente. Eso existe en otras sociedades, existe en otros estados, es una norma básica. Una cuenta offshore es una cuenta para esconder dinero. Teóricamente es para que no pueda ser asaltada la persona o que no se muestre su capital y así se cuide su familia y su vida. Pero en las condiciones que estamos hablando de corruptela es una manera de esconder la corrupción, es una manera de sacarle la vuelta a los problemas del control público. Entonces, en muchas sociedades se plantea ese mecanismo. Debe plantearse también para los congresistas, debe plantearse para los alcaldes, para todos los que manejan recursos públicos. No debe haber cuentas offshore. Si alguien la tiene, debe ser sacado del cargo. Bueno, eso debería ser una medida elemental y fundamental que se incluya a este nivel justamente del Poder Judicial, justamente de las fiscalías, porque ahí es donde, a través de este mecanismo, se ha demostrado la importancia que tiene con los problemas de corrupción a nivel del dinero público, a nivel de la obra pública, a nivel de los programas de inversión. Entonces, si no se plantea es que basta con hacer un mejor ordenamiento en la forma como se hacían las reuniones y quién las dirigía y cómo es la sucesión y cómo se conversa para establecer los mecanismos de sucesión, si no está eso resuelto. Tiempo adicional. Un segundo aspecto vinculado a ello es que debería también señalarse con claridad las posibilidades de la transparencia. ¿Qué mejor posibilidad de transparencia que todos los que tengan determinados cargos a nivel del Estado, sus cuentas bancarias sean públicas, puedan ser accesibles? ¿Cuál sería el mejor nivel de transparencia que ese? Y en ciertos niveles donde hay decisiones fundamentales, la mejor manera de evitar
la coima, la corruptela, la prebenda, la venta y compra de cargos públicos o de influencia pública en puntos centrales del Estado, y en este caso en el Poder Judicial, como se ha visto, en los niveles que se han analizado, que se han denunciado de corruptelas. No solamente hay que meter preso al ladrón, al delincuente, al que asalta, al que saquea el erario público, al que hace una mala empresa, al que hace un acto corrupto en la inversión pública, sino también al funcionario. Y el funcionario, un elemento básico es que no tenga cuentas secretas y que sus cuentas puedan ser fiscalizadas con facilidad y directamente por los mismos correspondientes. Y cuando lo requiera el organismo de control, como en este caso se está queriendo establecer, estos organismos de control, para llegar a conocer las posibilidades reales de irregularidades o de dificultades o de trasiego de dinero, va a pasar una historia que es imposible de ser resuelta. Va a quedarse entrampada, se va a limitar. Ahora ha sido resuelta por casi el azar, por la circunstancia de esos audios que saltaron en el país en un momento de crisis política. Pero en otras condiciones eso pasaría prácticamente inadvertido. Por eso me parece que estos dos elementos están faltando para poder tener instrumentos en estos mecanismos que me parecen positivos, que se quieran formular, pero que no tienen instrumentos fuertes, reales, como para garantizar que lo que está propuesto se pueda hacer efectivo.